Bueno, mis hermanos, hemos comenzado Nehemías la semana pasada, estamos aún en Nehemías 1. Si recuerdas, la semana pasada casi se nos fue todo el tiempo en ponernos en contexto, principalmente en contexto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Recuerdas? En ruinas, en cautiverio, 70 años en Babilonia por haber fallado a Dios, por haber idolatrado, por haber pecado, así de sencillo, por haber ido tras otros dioses. Pero no solo por eso, hermano, también por haber ignorado los llamados de Dios, ¿sí? Las advertencias que Dios les enviaba por medio de los profetas, de sus profetas, de Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Cuántos llamados así hemos desaprovechado nosotros? Y con este llamado de hoy, ¿cómo nos está yendo, mi hermano? ¿No estaremos igual que ellos sin escuchar la voz de Dios? Pero gracias a Dios, que es misericordioso, tal como Dios lo había prometido, a los 70 años comenzaron su regreso a Israel, a Jerusalén. En la historia, lo que sucedió, que Babilonia había sido, ¿cómo se dice?, vencida, conquistada por Persia. Comenzó el imperio persa de la mano del rey Ciro, un rey súper pagano, es decir, no es hijo de Dios, pero aún así Dios lo llama en cierto momento su siervo, porque Dios se sirvió de él, usó a Ciro para que comenzara el regreso del pueblo. Dios lo usó para su historia, para su historia. Qué poder de Dios, qué soberanía, qué control. El regreso de Israel fue en tres partes. Digamos, primero con Zorobabel, que esa historia está de Esdras 1 al 6, y luego viene Esdras. En el libro de Esdras 7 en adelante, ahí se narra ese segundo regreso, ¿ok? Aproximadamente con 40 o 50 años de diferencia entre Zorobabel y Esdras. Es decir, de Esdras 1 a Esdras 7 hay aproximadamente 50 años de diferencia, 40 o 50 años. Acuérdate que las fechas nunca pueden ser exactas, pero estos dos solo reconstruyeron el templo, La ciudad seguía en ruinas, llena de escombros, de hecho, sin muros. Es así como le dijeron a Nehemías, ¿sí?, cuando él preguntó a los que vinieron a visitarlo. ¿Recuerdas? En el 1:3 le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dicho sea también de paso, y contando los años entre Esdras 7 y ahora Nehemías 1, hay aproximadamente 12 años o 15 años de diferencia. Esto es muy importante. No quisiera que perdamos ni un solo detalle. Es por eso la petición de que lo tomes con calma, que te acomodes, que siga siendo esto un estudio, ¿sí?, para que el Señor nos pueda hablar, ¿sí?, sin todavía entrar a lo grueso del libro. Con el puro contexto que hemos visto, ya se puede aprender una cosa, ¿sí? Por ejemplo, que Dios castiga. Eso es tan claro y tan visible como está el pueblo de Israel, que Dios no está jugando. Eso es tan claro. ¿Sabes cuánto tiempo les estuvo advirtiendo, avisando y avisando que dejaran el mal, que se convirtieran de sus malos caminos? Pero hay otra cosa que se ve, que cuando Dios está molesto o cuando Dios va a ejercer un castigo, antes de eso avisa, y se la pasa avisando y avisando. Esto es importante, hermano. Esto que está pasando acá afuera en el mundo, ese virus que no es el castigo de Dios, es el aviso de Dios. El aviso de Dios de que algo fuerte está por venir,
si es que no escuchamos su voz y hacemos caso. Nosotros, ¿cómo estamos hoy? Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido nuestro ejemplo, pero no un buen ejemplo, hermanos. Hay quien toma a Israel como ejemplo de lo que debemos de hacer y se dejan su barbita y se ponen su gorrito y no, el pueblo es ejemplo exactamente de lo que no debemos hacer. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10, del 10 en adelante, que para que no murmuren como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que pasó con Israel es para advertirnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, los cristianos. Si no reconocemos nuestra situación, te iba a decir, nada pasará. No, sí pasará. Pasará exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué hizo Nehemías? Para eso nos va a servir este libro que hemos empezado a leer. Por lo regular, el Antiguo Testamento nos enseña de dos formas, ¿sí? Primero te digo, nos vemos en Israel, ¿sí? Y nos vemos que hemos hecho lo mismo que Israel. Esa es la primera forma de vernos. Y si no cambiamos, vamos a tener el mismo fin que tuvo Israel, ¿ok? Pero también el Antiguo Testamento nos muestra esos personajes individuales, los que sí pudieron, los que sí cambiaron, los que sí se arrepintieron. Mira David y el Salmo 51, esos personajes. Abraham, el padre de la fe. Moisés, el libertador. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es a ver a Nehemías como el reconstructor. ¿Ok? En eso nos vamos a enfocar. Eso es lo que nos va a enseñar este libro. Y empezando desde eso, reconocer nuestra situación. Porque podríamos ya empezar el estudio. ¿Cuál es el primer paso para reconstruir algo? Pues que esté en ruinas, hermano. Si no está en ruinas, no hay para qué reconstruirlo. ¿Ok? Hay que reconocer nuestra ruina. Israel nunca lo aceptó. Nunca se quiso dar cuenta, nunca creyó lo que Dios les decía, lo que Dios les gritaba, hasta que fueron llevados al cautiverio. Y así nos pasa, y tal vez así nos esté pasando. A David en lo individual le pasó algo parecido. ¿Recuerdas cómo pecó? Se acostó con Betsabé, se las ideó para matar al marido y vivió como si nada. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un endurecimiento así? A un endurecimiento así tan terrible. Pecamos y no nos duele, no nos preocupa. Pecados que incluso podemos ver en otros y criticárselos, pero que en nosotros no pasa ya nada. ¿Cuántos podríamos ver? Decíamos la semana pasada, quizá no pornografía ya, pero mujeres con poca ropa y no nos sentimos mal. ¿Cuántos matrimonios podemos pelear, insultarnos, hasta sentir coraje y rencor? Y ya no está pasando nada en nuestro interior porque estamos endurecidos. Necesitamos dejar que la situación, que el coronavirus, hermano, para hablar claro, que el coronavirus sea nuestro Natán. Eso es lo que necesitamos dejar. ¿Cuál Natán? ¿Te acuerdas allá en 2 de Samuel 12:1? De ahí en adelante dice que Jehová envió a Natán a David. Y viniendo le contó una historia. Había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola, que había comprado y criado y crecido con él y sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, etc. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel. Entonces se encendió el furor de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo
es digno de muerte y debe pagar. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y es lo que debemos de dejar, hermano, que esta situación que está pasando, que sea nuestro Natán, que nos despierte, que nos abra nuestros ojos y nos permita ver nuestra situación espiritual. David pudo ver su ruina. Ojalá y nosotros podamos verla también. Así sintió Nehemías cuando le dieron la noticia. En el 1:4 leímos esto, que tuvo que sentarse, que se le aflojaron las piernas. Yo no sé si alguna vez has sentido esto. Esto se siente solo cuando hay demasiada angustia o demasiado dolor. Yo solo recuerdo haber sentido algo así, literal así, cuando el doctor nos dijo a mí y a mis hermanas que mi papá había fallecido. Yo pensé que estaba fuerte y preparado, y cuando el doctor, la doctora, dio esa noticia, a mí, yo recuerdo que se me aflojaron las piernas. Yo recuerdo que me quise desvanecer. Así es una gran impresión lo que está recibiendo Nehemías. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta impresión? Mira a Nehemías, analicemos a Nehemías, que te digo es donde va a estar la palabra de Dios para nosotros. Nehemías está en una gran ciudad, es un gran imperio y tiene un buen puesto, tiene un muy buen trabajo como muchos de nosotros. Era el copero del rey. No solo era que le servía las copas, todo lo que bebía y hasta lo que comía. Hay quien dice que era el encargado de cuidarlo de que fuera envenenado el rey. Pero bueno, eso no puede ser comprobable. Lo otro sí. Su puesto que tenía y lo que hacía. Y ahora lo que sintió, ¿por qué lo sentiría? Hoy nosotros vemos que la iglesia está en ruinas. Eso es definitivo. Aunque la iglesia, y hablo de la iglesia en general, lo que se dice la iglesia cristiana, ellos ni se dan cuenta, no lo sienten, ¿sí? Aunque no están escuchando a Dios, lo que quiere señalarnos. Basta por darnos una vuelta al Face o al YouTube, ver los profetas, los ladrones, los apóstoles, los pastores esos gritones, los pastores de milagros, los pastores robando al pueblo. La gente lo permite. La iglesia está en ruinas, aunque no lo sepan. Pero eso no es lo importante. Lo importante es si a alguno de nosotros nos importa eso. Nosotros a veces tomamos la ruina de la iglesia, porque eso es, la tomamos para burlarnos de la propia iglesia, ¿verdad? Vemos a los católicos haciendo cosas risibles, entre comillas, hoy adorando muñecos. Hoy les tocaba, no sé cómo le van a hacer, hoy tenían que llevar un ramito, no sé para qué, pero hacemos eso, todo. O sea, no piensan, o sea, un ramo. Nehemías no era así. Nehemías estaba dolido. Dice, cuando oí estas palabras, dice en el 1:4, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré delante de Dios. Mira todo lo que hizo, ¿sí? Lloró e hizo duelo, ayunó y oró. Lloraba, se dolía, ¿sí? Se dolía. Pero mira esto. Las cuentas que hicimos al principio sirven de algo. El Señor dijo que a los 70 años comenzaría el regreso. Es decir, en Esdras 1, ahí empieza el regreso. Y luego de Esdras 1 al 7 te decía, hay aproximadamente 40 años o 50. Ya van 110 o 120. Y luego de ahí a Nehemías 1, hay otros 10 o 15. Hay aproximadamente 125, 130 años. ¿Sabes qué es lo que quiere decir? Jerusalén tiene 135 años destruida. Es muy probable que Nehemías no nació allá en Jerusalén. Nehemías nació en el cautiverio. Cierto que hay un remanente allá que ya regresó, pero Nehemías ni los conoce. No conoció ni la tierra aquella. ¿Qué le importa? Pero si te fijas, hace poquito estudiamos esto en la congregación. Parece ser una constante en el siervo de Dios. Un siervo de Dios se duele por sus hermanos. Se preocupa por sus hermanos. Vimos allá en Colosenses
que es el libro que quedó interrumpido, ¿te acuerdas? En el 2:1 decía Pablo: quiero que sepan cuán lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, Pablo ni los había visto nunca, pero luchaba por ellos, oraba por ellos, intercedía por ellos y actuaba por ellos. Escribía cartas, se preocupaba y hacía. Y Dios quiere que nosotros seamos eso. Ahorita te decía, esos son los Pablos, esos son los Nehemías, son ejemplos de lo que a Dios sí le gusta, para que nosotros seamos así, ¿sí? Nosotros hoy, no sé, vemos lo que pasa en la misma iglesia cristiana o en esas cosas como pare de sufrir. Y decimos, oye, les venden agüita del río Jordán ¿y quién está yendo a rescatarlo? No hacemos nada. Vemos las iglesias pentecostales llenas de pastores que vienen a engañarlos, de ladrones que vienen a robarlos y solo criticamos y no estamos haciendo nada. Vemos los testigos de Jehová en la calle trayendo gente y no hacemos nada. Nada nos interesa más que nosotros mismos, nuestra comodidad, nuestro alimento, nuestros bienes materiales, nuestra salud, nuestra familia. Dios quiere quitarnos ese egoísmo. Eso es lo primero, lo que tenía Nehemías, lo mismo que Pablo y lo que nosotros no tenemos. Oye, ya no digamos las demás gentes. Hoy mismo que las iglesias están cerradas, ¿todavía tienes contacto con tus hermanos? ¿Estás teniendo contacto con tus hermanos? ¿O era solo de boca para afuera que nos decíamos hermanos? ¿Ok? Hemos fallado en esto, hermano. Y tenemos que empezar, lo que te decía, por dejar que nos hable el Señor y nos diga en dónde está nuestra ruina. Esta es parte de esa ruina. Y mira esto más, porque no era el único motivo del dolor que se ve en Nehemías. Por eso te digo que esos detalles, este libro se trata de ver los detalles. Ojalá y no nos perdamos ninguno. El viernes teníamos un estudio acá con nuestro hermano Rogelio, a quien le mando un saludo. Y veíamos, por ejemplo, la historia de Lot en Sodoma, ¿sí? En Génesis 19:12, cómo le dijeron los varones: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, sácalo de este lugar porque vamos a destruirlo. Y veíamos, mira cómo Dios quiere salvar no solo a nosotros, quiere salvar a nuestros, dice ahí a los yernos, a las hijas, quiere salvar a todos. Pero y luego viendo los detalles veíamos en el 19:14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, es decir, soy yo el encargado de trasladar ese mensaje de Dios. Dios quiere salvar a mis seres queridos, pero no lo hace automáticamente. Me ha elegido a mí para trasladar ese mensaje. ¿Te das cuenta? Dios quiere salvar a todos, pero hay que ver esos detalles que tiene la Biblia. Perdón, volvamos a Nehemías. ¿Por qué tanto dolor en Nehemías? Yo creo que muchos hemos estado en esta situación, de lo que estamos hablando, del egoísmo que tenemos y lo que el Señor quiere, que dejemos ese egoísmo y que nos preocupemos por los demás, ¿sí? ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? ¿Okay? Estamos leyendo Nehemías. Nehemías va a regresar, ahora sí, en Nehemías 1 se ve que regresa, pero ya había tenido tal vez hasta 2 oportunidades de regresar, de hacer lo que Dios quiere, y no lo había hecho. Decíamos Esdras 1, es aproximadamente, ahora sí, sumando 60 años antes, ¿sí? Y dice Esdras 1, así dijo el rey Ciro: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. Y dice en el 1:3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y Nehemías brilló por su ausencia.
Alguien puede decir, bueno, quizá todavía no nacía o estaba muy pequeño. Está perfecto. Pero luego en el segundo regreso, ese es apenas 10 o 15 años antes de Nehemías 1. Y dice Esdras 7:6. Esdras subió de Babilonia, escriba diligente en la ley de Moisés. Y con él, dice el 7:7, con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, etcétera, en el 7º año del rey Artajerjes. Es el mismo del que nos habla el libro de Nehemías. De él es el copero. En este tiempo hubo otro regreso y Nehemías brilló por su ausencia. No sé si te das cuenta por qué. ¿Qué es lo que mayormente nos está deteniendo a ti y a mí de seguir al Señor de verdad, hermanos? De seguir al Señor. ¿Qué demanda el Señor? Dejar todo. ¿Y qué tenía Nehemías? Tenía un buen puesto, tenía un gran trabajo. ¿No será eso lo que está pasando con nosotros? ¿Cómo es nuestra vida disque cristiana? ¿Sí? Claro, vamos a la iglesia a veces. Eso hasta el Señor lo ha tumbado hoy. ¿Estudiamos la Biblia? A veces. ¿Oramos? A veces. Pero trabajamos, nos afanamos, seguimos las cosas del mundo, andamos tras el éxito, las cosas materiales. Si acaso tenemos una misión por ahí, y esto es lo que a muchos les ha hecho daño. Tener una misión, y eso los hace pensar que están bien. ¿Por qué? Porque hay hermanos que ni misiones tienen. Entonces, si yo tengo una misión, pues seguramente estoy mejor que los que no tienen misión. Pero el cristianismo es entregar todo a Dios. Y ahí es donde, no, espérate. O sea, no es para tanto. Si no somos fanáticos, ¿no? ¿Sí? Así de poquito está bien, o creíamos que está bien, y de pronto viene Dios y nos quitó nuestro poquito. Y nos mandó decir por medio del coronavirus que a Él no le gusta lo poquito, que Él no es limosnero, que con Dios es todo o es nada, pero que aún es tiempo, que no está todo perdido, que podemos regresar y hacer lo que Dios manda. Hoy es ese tiempo, hermanos. Quién sabe si muchos de nosotros llegaremos delante de Dios un día tan solo para que Él nos diga cuántas veces te llamé, y con el coronavirus te llamé y te quise sacudir, pero no hicieron caso. Nehemías tuvo miedo una vez. Nehemías tuvo miedo la segunda vez de dejar todo, de dejar su seguridad. Y tuvo miedo, y por eso les pregunta, ¿cómo está todo allá? Pero les pregunta deseando, ojalá y me digan que todo está bien. Ojalá y me digan que no hice falta. Ojalá y me digan algo que tranquilice mi conciencia. Ojalá y el pastor me diga, qué bárbaro, qué bueno eres. Nadie tiene misiones como tú. Ojalá y Dios me diga, nadie en la iglesia es como tú. Ojalá y alguien tranquilice mi conciencia. Pero vienen y le dicen, no, todo sigue en ruinas. Y claro que se le doblan las piernas. Y claro que por poco y se desvanece. Y claro que llora y ora y ayuna. ¿No te das cuenta qué es lo que está pasando en nuestra vida con esta situación? Nuestra vida cristiana no ha sido lo que Dios quiere. No hemos estado a la altura de lo que Dios quiere. Solo estamos jugando. Y queremos y hemos conservado lo que nos interesa, nuestro puesto de copero con el rey, nuestro trabajo, nuestra seguridad, nuestro sueldo. Pero ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Es tan sencillo lo que esperaba de Nehemías, que se preocupara por el pueblo del Señor. Esa es la vida cristiana. Pero para preocuparse por el pueblo del Señor, se necesita dejar toda nuestra seguridad. Toda nuestra seguridad. Esa es la vida cristiana. ¿Sí? Los cristianos hemos descubierto algo.
Hemos visto la vida espiritual y después queremos que todos la vean. ¿Sí? Y vamos y los amamos. El amor por los demás, hermanos, no es darles comida o darles un peso en una esquina o darles un trabajo o darles cubreboca o darles gel o darles la vacuna del coronavirus. Ese no es el amor. Dice la Biblia en Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo entero y perdiere su alma? De eso se trata, eso es lo que tenemos los cristianos. Eso es lo que necesita el mundo, ese amor, es un mandamiento. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Se nos manda a amar al mundo. ¿Qué necesita el mundo? El mundano, nuestra familia, nuestros familiares, necesitan escuchar el evangelio. No necesitan escuchar que Jesús sana el coronavirus. Necesitan escuchar el evangelio. Eso es lo que nos mandó el Señor a su iglesia. Dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que el mundo necesita, aunque el mundo no lo sabe. Pero tristemente parece que el cristiano tampoco lo sabe. Y no lo sabe, me refiero al nivel de lo que estamos hablando. Alguien puede pensar hoy, es cierto, sí, se me olvidó predicar, déjame, voy, reparto un folletito por ahí. No, sino con la misma ansia, con el anhelo que hoy el mundo anhela una vacuna, con esa misma ansia y anhelo, nosotros deberíamos saber, están equivocados. Lo que necesitan no es una vacuna, necesitan el evangelio y nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos. Hermano, yo no sé, pero ¿sabes? Estamos cerca de ver ese día en que alguien dé el anuncio. Los chinos, la vacuna del coronavirus. ¿Sabes qué es lo que va a pasar en el mundo? Fiesta, gozo por el mundo. Y nosotros tenemos la vacuna contra la muerte eterna. Y ni siquiera sentimos gozo ni gana de compartirlo. ¿Por qué? Porque no lo creemos. El mundo necesita urgentemente la palabra de Dios más que cualquier vacuna o cura contra un virus. El mundo no lo sabe. El cristiano debería de saberlo. El cristiano hoy se sorprende a veces por videos que se suben y, mira, los presidentes ya le oraron a Dios y aquel rico ahora sí se acercó a Dios, pero se acercan a que nos saque de esta. ¿Cómo nos sorprende? Eso es lo que hizo Faraón, hermano. Y tan pronto se vaya el coronavirus, el mundo seguirá robando, los gobiernos seguirán corrompiéndose. Eso no es reconocer a Dios. Lo que Dios quisiera un día es que un presidente, imagínatelo, en su mañanera, sí, que predicara el evangelio a toda criatura. Pero no va a suceder, porque ese trabajo nos fue dado a ti y a mí, ¿sí? De uno por uno, de persona por persona, predicar el evangelio a toda criatura. Y no solo eso, y cuando alguien se convierta, ahora nos toca enseñarles, hermano. En eso consiste el cristianismo. El mundo no lo sabe, nosotros no lo sabíamos. Vivíamos como el mundo, íbamos a perdición, hasta que un día el Señor vino y nos salvó, nos abrió los ojos, nos quitó una venda y nos permitió ver lo espiritual. Nos creíamos buenos y vimos nuestra maldad. Nos creíamos bien con Dios y vimos que estábamos separados y muertos. Decidimos pedir perdón y prometimos cambiar. Y Él nos perdonó, pero Él sigue esperando nuestro cambio. Y no solo esperando, Él puso su espíritu en nosotros para ayudarnos a cambiar, a dejar la vida antigua. ¿Sí? Dice Marcos 8:34. Marcos 8:34. En adelante, llamando a la gente, les dijo, y a sus discípulos,
Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Ese es el llamado del evangelio. Ese es el cristianismo. Nos llamó a dejar todo para seguirle, a dejar toda nuestra seguridad y dedicar la vida a sus negocios, a sus propósitos, no los nuestros. Pero no ha sucedido. Nosotros lo sabemos, sabemos la teoría, pero no lo hacemos. Tenemos el miedo que tenía Nehemías, el miedo que paralizó a Nehemías cuando regresó Zorobabel, el miedo que paralizó a Nehemías cuando regresó Esdras, y el miedo que aún, ahorita veremos, lo sigue paralizando. Nosotros decimos, somos una iglesia distinta. Bueno, no tenemos imágenes como los católicos, no aullamos como los pentecostales, ni hacemos esas clases de cosas, ¿ok? No estamos cerrados como estos otros. No creemos, tal herejía, salvo siempre salvo. Nosotros no somos de eso. Pero, igual que todos los demás, no nos hemos atrevido a dejar todo para seguir a Cristo. Y se nos ha olvidado que en eso consiste el cristianismo. Cuando Cristo ascendió al cielo, antes nos dejó el mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todavía les dijo, no se vayan de aquí, esperen la promesa del Padre. Y ahí se quedaron los discípulos en Jerusalén esperando la promesa. ¿Sí? ¿Y en qué consistía? Dice Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es el cristianismo. Y llegó el Espíritu en Hechos 2 y todos comenzaron a predicar el evangelio, las maravillas de Dios, hasta en lenguas diferentes a las que ellos hablaban, pero entendibles. Y Pedro se levanta y da su primer sermón. Y luego llegas a Hechos 4 y Pedro sigue predicando. Y luego llegas a Hechos 7 y dice que Esteban, lleno del Espíritu, les predica el evangelio tan fuerte hasta el punto que lo tienen que apedrear para callarlo. Y luego llega a Hechos 8 y vemos que el Espíritu le dice a Felipe que se acerque al etíope y le predique el evangelio. Y luego vemos Hechos 9 y vemos que el Señor convierte a Saulo. ¿Para qué? Porque dice en el 9:15, instrumento escogido me es para que lleve mi nombre a los gentiles. Y luego ves Hechos 9:20 y dice de Saulo que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ese es el cristianismo. Es tan sencillo el cristianismo. Es predicar un mensaje. Es que hemos visto lo espiritual. Es que escuchamos el evangelio y lo creímos y luego salimos a predicarlo. No se ve lo que predicamos, pero es real. Ese es el cristianismo. Pablo le decía a Timoteo en Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en 2 de Timoteo. Y en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvas a ti y a los que te escuchan. Eso es el cristianismo, salvación, vida. Somos portadores de vida, vida. Para eso nos dio el Espíritu. Dice Efesios 4:11 que Él hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso somos los cristianos, hermano. No hay ningún cristiano que no tenga un don. No hay ningún cristiano sin el Espíritu Santo. No es posible. Si alguien dice, es que yo no tengo el Espíritu, no eres cristiano. Si alguien dice, no, yo sí lo tengo, ¿y qué haces? No, nada. No lo tienes y no eres cristiano. El Espíritu vino para darnos poder. ¿Para qué? Para serle testigos, para hablar. No nos dio el Señor espíritu de cobardía, para estar escondidos de un virus. ¿Te das cuenta?
El Espíritu trae dones, trae ministerios. Y el Espíritu dice, Él mismo hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no dice, hizo a algunos descansadores, ¿no? A otros congregadores, a otros... No, mi hermanos, no es así. Por eso nos dijo el Señor en Hebreos 5:12, debían ser ya maestros, después de tanto tiempo, y todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esto de lo que hablamos hoy es un super mega rudimento. Es la base. Lo supimos el primer día de cristianos. Escuchamos el Evangelio y me convirtió Dios y salgo a predicar el Evangelio. Así de sencillo. Es el rudimento de rudimentos. Y parece que lo hemos dejado atrás. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. De eso se trata el cristianismo, de compartir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio. Y cuando alguien se convierte, de tomarlo y ser maestros para él. La palabra de Dios es la vida, es la vida. El cristianismo no es cantar. El cristianismo no es saltar. El cristianismo no es danzar. El cristianismo no es aullar ni ladrar. El cristianismo no es gritar ni hablar en lenguas. El cristianismo no es encerrarse en cuatro paredes. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es compartir el Evangelio y cuando alguien se convierte, enseñarle todo el consejo de Dios. Y yo hoy te pregunto a ti, que hoy estás viendo este video, en cualquiera que sea el tiempo, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Cristianos que creen en el Espíritu sin tener un ministerio es imposible, porque en la palabra está la vida y todo cristiano tiene un ministerio de llevar la palabra, pero además grábate algo, un ministerio que cuesta todo. El cristianismo es dejar tu comodidad en la que hoy vives. El cristianismo es no afanarse por nada de lo que el mundo se afana, sino preocuparse por lo que preocupa a Dios, pensar en lo que piensa Dios, tener la mente de Dios, los planes de Dios, los sueños de Dios, los proyectos de Dios. El cristianismo no es tener discusioncitas en Facebook. El cristianismo no es subir versiculitos al Facebook. El cristianismo es un ministerio que cuesta toda tu vida, todo tu dinero, todo tu tiempo, tu familia, tus proyectos, tus sueños. Ese es el cristianismo verdadero. No importan las cosas materiales, no importa el dinero, no importa el trabajo, no importa la escuela ni sus tareas, no importa todo eso por lo que hemos vivido. Se trata de amar a los demás y hacerles bien, y el mayor bien que tenemos es Cristo y su palabra. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Personas que entendieron esto y que viven para esto, cueste lo que cueste. Eso es el cristianismo. ¿Verdad que no lo hemos hecho? Esa es nuestra ruina, iglesia. ¿A ti qué te has preguntado? ¿Por qué el pastor habla de esto? ¿Cuál es la ruina? Esta es la ruina. Esta es la ruina, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos en pecado, viviendo solo para nosotros y nuestro egoísmo, y que nos da miedo dejar nuestro lugar como coperos del Rey, y que Dios nos ha hablado una vez y nos dio miedo y regresó Zorobabel y nosotros nos quedamos con nuestra seguridad, y el Señor nos habló otra vez y lo ignoramos y regresó Esdras y nosotros seguimos con nuestra seguridad hasta que Dios viene y nos vuelve a hablar hoy con este dichoso virus. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a ignorar otra vez el llamado de Dios? ¿Qué hizo Nehemías?
Es donde este libro se vuelve maravilloso. ¿Qué se debe de hacer? Lo primero que hizo, reconocer su ruina, no solo la de Israel, su ruina, y pedir perdón. Y esta es nuestra ruina, hermanos, que no hemos sido cristianos verdaderos, que estamos tan mezclados con el mundo, que vivimos tan parecidos al mundo, que si alguien nos ve, no distingue si somos del mundo o no lo somos. Nehemías 1:5, la oración de Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Dice en el 6, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y luego mira cómo termina: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es decir, Nehemías no solo confesó los pecados del pueblo de Dios, dijo ellos y yo también he pecado. Y mira cómo termina la oración: te ruego, oh Jehová, en el 1:11, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre, y agrega algo: y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Dice, porque yo servía de copero al rey. ¿Sabes lo que está diciendo Nehemías? Porque esta no la voy a dejar pasar. Maravilloso, hermano. Ojalá y pasara lo que pasó ese día con Nehemías. Sí, ya me habló 2 veces y la ruina sigue. Reconoció su pecado, pidió perdón, pero no basta con eso. Hay que arrepentirse, que es volver atrás, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo difícil que es, hermano. Difícil servir a Dios de verdad, que es dejar todo. No, hermanos, o sea, compartir un folletito no es difícil. Subir un mensajito al Face no es difícil. Si no es difícil, es porque eso no es servir a Dios. Servir a Dios cuesta. Servir a Dios da mucho miedo. Demanda cosas que dan mucho miedo. Mira cómo comienza Nehemías 2, que es donde deberíamos de estar hoy. Pero bueno, confío en que la tarea era que lo tenías que haber leído. Nehemías 2, mira cómo comienza. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ahí se ven las funciones de un copero, ¿ok? Y como yo no había estado antes triste en su presencia, pero antes de seguir, pon ojo a esto, mira lo que dijo: mes de Nisán. Sí, ya es el mes de Nisán. Mes de Nisán para nosotros es entre marzo y abril el equivalente. Pero allá en Nehemías 1 vimos que aquello pasó en el mes de Kislev, que para nosotros es entre noviembre y diciembre. ¿Sabes? Han pasado de aquella oración de Nehemías 1 a Nehemías 2, han pasado 4 meses. Y Nehemías lo sigue pensando, sigue temeroso. Pero es entonces que Dios lo apura. ¿Sí? Dios dice, si lo dejo, se le van a ir otra vez 15 años, ¿verdad? Entonces Dios le echa una manita en realidad. ¿Sí? Le dijo el rey, dice en el 2:2, ¿y por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Esto es quebranto de corazón. Y mira lo que dice: y entonces temí en gran manera. ¿Por qué tuvo temor? Si es su oportunidad. Porque la Biblia se lee fácil, hermano. Se lee de corrido. Pero lo que tenía que pedir al rey era peligroso para Nehemías. Ojo, los reyes tenían siervos, tienen esclavos. Es decir, Nehemías no está en un trabajo como nosotros, 8 horas y a descansar a casa. No, esos son trabajos de 24 horas, los 365 días del año, de todos los años de tu vida. Es decir, Nehemías pertenecía a aquel rey. Y le dijo al rey, pero no vayas perdiendo esos detalles, ¿sí? Temí en gran manera.
Pues ese temor es el que lo paralizó 4 meses. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya me mostró Dios lo que tengo que hacer. Pero me da miedo. Servir a Dios da miedo. Lo que está pidiendo Dios de nosotros es algo tan grande que da miedo. Si no te da miedo, es porque no has escuchado lo que Dios quiere de ti. Lo que Dios quiere de ti da miedo, hermano. Da miedo. Pero él se soltó y dijo al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Okay? Además, otra cosa, hermano, no son amigos. Hay quien dice, bueno, es que a lo mejor eran amigos, se veían todo el... No, los reyes no tienen amigos, siervos. Los reyes tienen amigos reyes o gobernantes. Los reyes pues son reyes. No, si, parte grande de lo que tenían era, yo no me mezclo con la servidumbre. ¿Recuerdas el libro de Esther? Que dicho sea de paso está escrito en este mismo tiempo de Esdras, de Nehemías y de Esther. Aún perteneciendo a las mujeres del rey, tenían miedo de ir a hablar con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los reyes mataban. Eran dueños de tu vida, ¿sí? Nehemías no es amigo del rey, es copero del rey, es sirviente del rey, es propiedad del rey. Por eso se le fueron 4 meses. ¿Le diré o no le diré? ¿Qué me será peor, caer en las manos del Dios vivo o caer en las manos de este rey? Y si me manda a matar, no era fácil, ¿sí? Temí en gran manera, dijo. Pero y luego, entonces, cuando él le pregunta, se soltó. Dice en el 4, y me dijo el rey, ¿y qué cosa pides? Y mira, esto es maravilloso. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Sí? Oré al Dios de los cielos. Y luego dice, y dije al rey. ¿Te ha pasado esto, hermano? ¿Has hecho esto? Por fuera estás hablando con alguien, pero por dentro estás rogando, ayúdame, Padre. Ayúdame, dame gracia. Dame una señal de que estás conmigo. Dame una señal de que esta es tu voluntad. Es maravilloso lo que hace Nehemías. Dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le dije. El tiempo es maravilloso. Estaba pidiendo algo difícil, algo imposible. Imposible es la palabra, te digo. Hoy lo leemos fácil, pero aquello era imposible. ¿Qué? O sea, ¿cuántos años? ¿10, 12, 15? ¿Sin copero? ¿Qué estás diciendo? Váyaseme a lavar las copas, órale. Era imposible, hermano. Por eso dice, oré a Dios y Dios le mostró su mano. Y ya cuando Dios te muestra su mano, entonces agarró confianza y dice, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Guardaespaldas, quería policía. Imagínate el rey, ¿qué? Y voy a descuidar mis guardas para que te acompañen. Mira, da gracias a Dios que te dejo ir, pero llégale solo. No, y sabes, le pusieron sus guardaespaldas. Y bueno, pues ya picados, dicen el 8, y también dame carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y como iba a tardar varios añitos, dice, y pues de una vez y la casa en que yo estaré. ¿Te das cuenta? La confianza que agarró ya Nehemías. Antes no le dijo el rey, ¿y no quieres que te lleve cargado? ¿Y no quieres que te vaya echando aire en el camino? Y ya dijo, pues bueno, pues si no es mucha molestia, ¿no? Y termina diciendo Nehemías, y me lo concedió el rey. Pero mira, porque después dice lo más maravilloso. Nehemías sabía a quién había estado orando. Me lo concedió el rey
según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es Dios. Por eso pidió algo imposible, porque es Dios. Y dice, ya no le fallaré. Y se pone en marcha Nehemías. Dice en el 9, vino luego a los gobernadores del otro lado, les dio las cartas y a él enviaron capitanes del ejército y gente de a caballo. Le dieron guardaespaldas, le pusieron ayudante. Yo creo cuando llegó, ¿y para qué quieres tantos guardias? Es que se me había olvidado. Le iba a pedir también que es que voy a ir cargado de madera. Y luego pues para que no me roben. ¿Y quién te va a dar la madera? Es que se me había olvidado y no podrá escribirle a usted de su manita a Asaf. Y todo se lo concedió. Dice el 2:11, llegué a Jerusalén. Después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, los que regresaron, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. Salí de noche, dice el 13, por la puerta del valle. Observé los muros de Jerusalén derribados y sus puertas. Pasé a la puerta de la fuente, pero no había lugar por donde pasar. Imagínate la ruina, los escombros. Subí de noche por el torrente, observé el muro. No sabían los oficiales a dónde había ido ni qué había hecho. ¿Ok? Dice ahí en el 16, ni hasta entonces lo había declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los demás que hacían la obra. ¿Cuál obra? Acuérdate que estaban terminando el templo. Pero les dice, vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalén desierta, sus puertas consumidas por fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén. No estemos más en oprobio. Él llega y ve un pueblo que estaban terminando. Ya habían hecho una gran obra y estaban terminando. Algunos y los demás haciendo nada, y Israel destruida. Y dice, vamos, levantémonos, construyamos. Pero el pueblo estaba desanimado. ¿Cómo convencerlos? Mira el 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. No sé si te das cuenta, en este capítulo 2 de Nehemías, lo más importante es esto. Lo que Nehemías pedía al rey era algo imposible de conseguir. Todo lo que le concedió era imposible, pero lo pidió así, porque era necesario y porque es ahí donde se iba a ver la mano de Dios. Primero oró allá en el 1, concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque él ya sabía lo que iba a hacer y parecía imposible. ¿Sí? Pero él llevó su petición al rey. Y eso fue lo que levantó a Nehemías. Dios está conmigo. Me lo concedió el rey, pero por la bondad de mi Dios. Y cuando va y predica y los ve desanimados, es lo mismo que les... No, pero esto es muy difícil. Pero les dice, Dios está con nosotros. ¿Y cómo sé que Dios está con nosotros? Porque mira lo que pasó cuando yo le pedí al rey esto. Y mira, y ves aquella madera, el rey me la dio. Y ves aquellos que le están cuidando, hermanos, son de la guardia de un rey. Y el rey me los puso para franquearme. Levantémonos y edifiquemos, dijeron aquellos. Imagínate lo que pasó. Es decir, gracias a lo que Nehemías vivió con el rey Artajerjes, los demás supieron que esto venía de Dios. ¿Sí? Por eso te decía, lo que hizo el rey no era algo fácil, no era común, no eran amigos. Había mucho riesgo en pedírselo. Por eso Nehemías se llevó meses en decidirse. ¿Sí? Y al final fue el rey el que adelantó un poco las cosas. Y cuando las adelantó, oró por dentro otra vez, pero luego se soltó. Déjame ir acá, pero dame cartas para los gobernadores. Ocuparé madera también, y no tengo dinero. Bueno, concedido. Necesito también casa, va a durar varios años. Concedido. Bueno, y ya que estás de buenas, ¿qué tal si me pones guardaespaldas? Concedido. Increíble, 100% concedido. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto?
Ya para terminar y resumir todo esto que vimos hoy en el 2 y parte del 1, así como la ruina de Israel era vergüenza para Nehemías, así como le causó dolor cuando le dieron la información, también era otra oportunidad de parte de Dios, hermano. Hoy esta situación que estamos viviendo, la cuarentena dichosa, el virus que anda ahí, la crisis de salud y económica, es la sacudida de Dios, pero es la oportunidad de Dios. Esta vez harás caso, esta vez nos levantaremos. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué Nehemías? Porque esto es para todos. Esdras era un sacerdote, Zorobabel era un príncipe, pero Nehemías era común y corriente como tú y como yo. Y Dios tiene trabajo para ti y para mí. Iba a decir nos necesita, pero no es cierto. Eso es lo más triste, que cuando el llamado primero también era para Nehemías, no solo como ahí colado, no, para que lo encabezaras, no quiso. Y trajo a Zorobabel, otro llamado, ¿quién lo encabeza? Y Nehemías volteaba para otro lado, y no te necesita Dios, y agarra a Esdras, y otro llamado para Nehemías, y si él no iba a agarrar a otro. Como hay cosas que fueron preparadas para ti, que Dios preparó de antemano, dice Efesios 2:9. Y si no las haces, Dios manda a otro. Eso es lo triste, que alguien hoy está haciendo aquello para lo que tú fuiste llamado. Eso es triste. Eso es triste. Cuando le decían a Jesús, diles que se callen. Y si se callan, hablarán las piedras. Oh, hermano, ¿cuántas piedras estarán dando el mensaje que a ti te correspondía dar? Oye, pero es que yo no soy sacerdote como Esdras, yo no soy príncipe o rey como Zorobabel, yo soy un simple empleado como Nehemías, hermano. ¿Sí? Y ahí es donde a veces decimos, es que Dios no ocupa coperos, Dios no ocupa doctores, ingenieros, Dios no ocupa contadores o albañiles o taxistas, Dios no necesita eso, pero Dios toma coperos, médicos, contadores, ingenieros, obreros, taqueros, taxistas. Dios toma amas de casa y Dios los toma y los usa para sus negocios, para sus propósitos. ¿Te das cuenta? Es maravilloso lo que pasó con Nehemías, porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y volvemos a resumir para terminar. ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón, hermano. Reconocer nuestra ruina. Si no la habías visto, tienes que verla ya. ¿Cuál es nuestra ruina? Que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Que eso que hoy vivimos le llamamos cristianismo y volteamos y vemos a todas las iglesias. Si es. Somos iguales o mejores que el castillo aquel. Somos iguales o mejores que los adoradores tal. Pero solo nos hemos mezclado en un cristianismo que no es cristianismo. Y este es el llamado de Dios para eso. Esa es nuestra ruina. Hemos confundido el cristianismo como si fuera para un beneficio terrenal. Hay que pedir perdón, pero no solo eso, y actuar. Cuando pides perdón, como estaba Nehemías, ahí en la mente ya sabes lo que Dios quiere. Y le dices, y dame gracia para esto que viene, para buscar su voluntad y hacerla. Pídele ayuda y pídele señal, pídele ver su mano y la vamos a ver en sus negocios, hermano. No estoy hablando de otra cosa, yo no estoy hablando de orar, Señor, ¿compraré otro carro o no? No. O dame una señal. ¿Quieres que reconstruya mi casa o compraré una nueva? ¿Quieres que vaya de vacaciones ahora que pase el coronavirus? Dios no está en esos negocios, hermano. A Jesús allá de adolescente, ¿te acuerdas cuando se les perdió a sus papás? Vienen, lo buscan y dicen, ¿no te das cuenta que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Y nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre.
Dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. ¿Okay? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sí, yo creo que esto es lo más difícil de descubrir, entre comillas, hermano. No lo descubrimos porque no le preguntamos a Dios, porque no nos interesa, y muchos por miedo. ¿Para qué le pregunto cuál es su voluntad? Y si su voluntad es que vaya y evangelice yo solito una ciudad, y tengo que cambiar de residencia y sacar a mis hijos de la escuela y cambiar de trabajo, no, mejor no le pregunto. ¿Y qué hacemos? Pues nos inventamos un cristianismo. ¿Y qué tal si vamos el domingo y cantamos y levantamos las manos y aplaudimos y lloramos? ¡Ay, Señor! Y nos hemos inventado un cristianismo que no es cristianismo, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad? Mira lo que pasó con Pablo, mira lo que pasó con Nehemías. Me duele ver aquello así. Dios te está llamando a eso. Oh, es que me duele ver tanta gente drogándose. Dios te está llamando a eso. Me duele cuando paso por el centro ver personas durmiendo en la calle. Dios te está llamando ahí. Lo que te duele es ahí, y por eso nos llama. Oye, veo videos de pastores robando, y no se dan cuenta las iglesias de la prosperidad. Pastores decían, oh, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Oh, hay alguien aquí que me va a dar su carro. Y decimos, me duele, te duele. Hay que hacer algo, no hay que burlarnos. Hay que hacer algo a lo que te duele. Es a lo que Dios te está llamando. La tristeza es que nada nos duele. Esto es lo más triste, que como nada nos duele, entonces hay que preguntarle a Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya? Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Heme aquí, envíame a mí, tómame, mi rey. Toma mis fuerzas, mi dinero, mi familia, mi tiempo, mis sueños. ¿Qué es lo que te duele? ¿De dónde te sacó el Señor? No, es que yo fui drogadicto, ahí te quiere mandar. No, yo fui prostituta, ahí te quiere mandar. ¿De dónde te sacó el Señor? Eso es lo primero que debes descubrir. Y después, algo que debemos de aprender de Nehemías. Esto no es un me aviento como el Borras. Esto es ¿a dónde me está llamando el Señor? Esto es, ¿qué es lo que se necesita para aquello que pide el Señor? Dice en Lucas 14, 28 en adelante: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así es el camino del Señor. Él pide cosas grandes, grandísimas. Él no te está pidiendo cosas pequeñitas. Ay, subir mensajitos al Facebook, ¿qué cuesta eso, hermano? Está pidiendo cosas grandes, cuestan mucho, pero ahí va a estar la señal, ¿ok? Tienes que saber lo que se ocupa, ¿ok? Él quiere que abra una misión en Guadalupe. Ahí hay un local. ¿Cuánto costará y con qué lo voy a pagar? He ahí la señal del Señor. Dame gracia. Dame gracia, de eso se trata. No de si habrás de comprar otro carro. ¿Qué me importa? Tú puedes ir a Dios: Señor, ¿quieres que compre otro carro? ¿Qué me importa? Ya lo tienes harto. Señor, me compraré aquella blusita que vi, me pintaré el pelo, me pondré uñas. Ya lo tienes cansado. Solo escucha a los que están en sus negocios. Cuando alguien se arrodilla y le dice: ¿y cuál es la voluntad tuya para mi vida? El Señor atiende. El Señor inclina su oído, inclina sus ojos. Cuando alguien ora y le pregunta: Señor, ¿en dónde es donde debo abrir la célula? ¿Es tu voluntad aquí? Muéstrame tu gloria. Y si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no me muevas. Si esta no es tu voluntad, que yo tengo una célula aquí, dime en dónde, pero que sea tu voluntad. No que sea mi orgullo, no que sean mis ganas, mi ímpetu, que sea tu voluntad. Orar. El ejemplo de Nehemías es que oraba: muéstrame tu gloria, muéstrame tu voluntad.
le dijeron la situación de Israel y oró. Y cuando el rey le preguntó, ¿y qué te pasa? Así, en ese segundo, oró. Y aun cuando hablaba con el rey, oró y oró para oír lo que Dios está diciendo, oír donde Dios nos está enviando. Y luego saber, investigar, calcular. ¿Tú crees que pidió madera? Nomás porque yo digo que se ha de ocupar. No, mi hermano. Cuando él va a salir, él ya sabe cuánta madera se va a ocupar, cuántos carros para transportarla y que va a ocupar guardias para cuidarlo. Él ya sabe que en aquel camino hay ladrones. Él sabe, ya planeó lo que el Señor puso en su mente. Y él pidió señal, él pidió gracia. Ahí está todo, mi hermano. Dios nos está mandando a algo grande. Hay que escucharlo. Después hay que saber lo que se ocupa para hacer eso grande. Para pedirle, no tengo eso grande, pero dame una señal. ¿Cuál es la señal? Para un varón que su esposa es inconversa, que no quiere ni que le menciones a Dios, esa puede ser la señal. Oh Señor, yo sé a lo que me estás mandando, pero dame gracia. Si eres tú, si esta es tu voluntad, que yo comience la misión y que mi esposa diga, yo te quiero acompañar. Gloria a Dios, pídele señal. Algo difícil, algo imposible para el hombre, algo imposible para ti, pero no para Dios, para que se vea su mano. Tenemos que ver la mano de Dios. Quiero ir a las misiones, quiero apoyar en las misiones, pero soy mujer y tengo un esposo inconverso. Si eres tú, si es tu voluntad, dame gracia con mi esposo. Muéstrame tu mano con mi esposo. Que pase algo que solo tú y yo sabemos que es imposible que pase. ¿Para qué? Para que podamos ver la mano de Dios, cómo se muestra maravillosamente. El ministerio consiste en ir a otras personas y les vamos a hablar de un Dios vivo. ¿Cómo le vamos a hablar de un Dios vivo si para nosotros Dios está más que muerto? Tenemos que experimentar su mano. ¿Cómo predicaremos algo que no hemos vivido? Pídele una señal. Imposible, hermano. Lo que Él te pide, en lo que Él te pide ya hay algo de imposible. Él nos está pidiendo cosas que no encajan en nuestras cuentas. Nos está pidiendo cosas que no se completan con nuestro salario. No nos está pidiendo limosna. No nos está pidiendo, bueno, compra todo lo que quieras, gasta y dame, pues hay lo que me sobra. No, Dios no es ningún limosnero. Nos está pidiendo cosas que nosotros no podríamos hacer, que no tienen lugar con nuestros horarios de trabajo. No tienen lugar con nuestros sueños, con nuestros proyectos, mucho menos en nuestros miedos y afanes. Y lo más triste es que muchos ya sabemos lo que Dios nos pide y no lo hemos querido dar. Y nos lo pidió una vez y no fuimos. Y entonces el Señor mandó a Zorobabel y nos lo volvió a pedir y no fuimos. Y entonces el Señor mandó a un Esdras y hoy nos lo está pidiendo otra vez. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la ruina de la iglesia. La ruina es esta vida cristiana que no es cristiana de verdad. Ni siquiera se parece. Esa es la ruina, que creemos que Dios está para darnos cosas y para servirnos, cuando el cristianismo es haber dejado todo para seguir al Señor. Y hoy nos está sacudiendo. Y será muy triste si no escuchamos lo que Él quiere de nosotros. Será muy triste cuando el Señor retire este virus tan solo para poder reunirnos para lo mismo que antes. Y sabes, ¿quién sabe si el Señor vuelva a llamar a nuestras puertas? ¿Quién sabe si tengamos otra oportunidad como esta? ¿Quién sabe si Nehemías no hubiera hecho caso? Lo seguro es que los muros se hubieran levantado. Si no es por Nehemías, iba a ser por otro. Pero quién sabe si Nehemías hubiera tenido otro llamado. Ver su mano,
ver su mano, correr riesgos, ver su mano, si no, ¿cuál es nuestro cristianismo? Tiene que haber algo, una misión que no podemos pagar. Ya basta de tener miedo. ¿Cuándo vamos a honrar a Dios? Y si deja de llamarnos, y si se busca a alguien más, y si ya hay alguien más haciendo aquello para lo que habíamos sido hechos. Ver su mano, hermanos, aunque las cuentas no salgan. Ver su mano cuando las cuentas no salen. Ver su mano en nuestro esposo o esposa en conversa. Ver su mano, pídele señal, pídele su voluntad. Y cuando Él te muestre su voluntad, pídele señal. Haz lo que el Señor quiere. Haz lo que el Señor quiere. Y ponte en marcha. Y cuando digan, ¿y cómo le vas a hacer? Mira cómo termina el 2:20, maravilloso. Cuando los enemigos querían decirle, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo ustedes? Allá en Nehemías 4:2 decían, ¿y qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? O sea, este puñadito de judíos, ¿creen que van a levantar otra vez la ciudad? ¿Cree esta familia triste no tiene ni para comer? ¿Cree que puede abrir una célula en casa? Estos 3 hermanos, 4 hermanitos de una iglesia X, y creen que pueden llenar el penal de Cadereyta del evangelio. ¿No se dan cuenta que son 4 tristes hermanos? ¿No se dan cuenta que se están muriendo de hambre? Y dice el 2:20, les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Oh, gloria al Señor Santísimo. Gloria al Señor Santísimo, hermano. Reedifiquemos. Para algunos no es esto, es edifiquemos por primera vez. Lo que Dios nos está pidiendo, claro que nos está pidiendo santidad. Y esto tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con algo de afuera. Con servirlo en cosas grandes. Cosas grandes. Cosas que cuestan tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu salud. Y que nos ha dado miedo dárselas. No, yo prefiero ir a la iglesia el domingo nomás, cantar y ya. No me pidas más, Dios. Aquí estoy bien sirviendo las copas a un mundano. No, el Señor no nos hizo para eso. El Señor nos hizo para dejar todo eso atrás y servir a Dios en cosas que no cuadran en nuestra cuenta. ¿Cuándo iba a sacar Nehemías tanta madera? ¿De dónde iba a sacar tanta madera? Y la podía haber sacado ahorrando. ¿Cuándo iba a caminar solo con madera, con otros tristes judíos, tan solo para enfrentarse a los ladrones? ¿Cuándo? Si no es porque Dios está con él, como Dios está con nosotros. Hay algo que Dios está pidiendo grande y que nos da miedo hacerlo. Nos está dando miedo dejarlo todo. Pero hay que hacerlo, mi hermano. Hay que hacerlo. Allá en Mateo 24:46 dice, y con eso termino, mi hermano. Y si Dios quiere nos vemos la otra semana y vamos a tener de tarea, vamos a tratar de juntar Nehemías 3 y 4. Acuérdate que tú lo tienes que leer en casa y acá lo platicamos. Pero dice, ¿qué tal si este ya es el final, hermano? ¿No has pensado esto? ¿Y qué tal si sí, lo que dice ahí en internet? ¿Y qué tal si sí ya se acaba todo, mi hermano? Y el Señor nos va a encontrar escondidos. Y el Señor nos va a encontrar haciendo nada. No, mi hermano, dice en Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Buscando su voluntad y haciéndola. Su voluntad es costosa, basta ya de dar limosnas. Date cuenta que cuando hablamos de que Israel estaba en ruinas y hoy nosotros lo estamos, esta es la ruina de la iglesia.
que estamos hechos para cosas grandes para Dios. No estoy hablando de, puse una gran empresa, hoy es el momento de abrir una empresa de cubrebocas y me convertí en el gran empresario y me hice rico. Gracias a Dios. No, mi hermano, en los negocios del Señor. Cosas grandes para los negocios del Señor. Cosas que no completas con tu bolsa, no completas ni con tus fuerzas, ni con tu salud. Pero Él estará con nosotros y veremos su mano. ¿Cómo los cristianos podemos estar tan conformes con esta triste vida cristiana sin ver la mano de Dios? Estamos hechos para la sobrenatural, pero lo sobrenatural no es de que, salió un demonio, sales y aulló como... No, lo sobrenatural es algo grande, sin tener dinero. Algo que implica muchas fuerzas, estando enfermo. Algo que implica mucho tiempo, estando ya viejo. ¿Te acuerdas aquellos viejos que dijeron, a mí dame ese monte y con mis manos lo he de tomar? Oh, mi Señor, ojalá que cuando el Señor venga nos halle haciendo aquello para lo que fuimos hechos. Esta es la ruina de la iglesia. Que nos hemos inventado un cristianismo que no implica esfuerzo, un cristianismo que no demanda todo, y sin darnos cuenta estamos arruinados delante de Dios. El Señor demanda todo. El Señor demanda algo que da mucho miedo, como lo tuvo Nehemías, pero necesitamos sacudirnos ese miedo, porque si el Señor viene hoy, nos va a encontrar como aquel siervo malvado y negligente. Dios nos libre de esto, iglesia. Dios nos libre de esto.